exploraciones de campo y más que todo nos vamos a centrar en el ensayo SPT, que va a ser más que todo teórico porque no disponemos del equipo necesario en el laboratorio, pero sí también el DPL, ¿no? Que ese instrumento sí lo tenemos en el laboratorio de mecánica de suelos, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, ¿por qué es importante la exploración de campo, la exploración del subsuelo? Vamos a buscar obtener información del subsuelo, ¿no? Para diseñar las cimentaciones y las estructuras. Sabemos que el suelo es un material bastante heterogéneo, ¿no? Y nosotros de alguna manera debemos sumar esfuerzos para poder caracterizar este material que es bastante heterogéneo, pero tratar de captar o capturar sus propiedades más importantes que nos permitan realizar un buen diseño de cimentación, ¿no? Podemos realizar la extracción de muestras y para llevarlas al laboratorio y evaluarlas en laboratorio, o también podemos hacer una evaluación in situ, ¿no? En el mismo terreno, para de esta manera, digamos, rápida, poder obtener parámetros que nos estimen esa capacidad del suelo para poder soportar esta infraestructura y que no tenga ningún otro problema geotécnico, ¿no? Dentro de la extracción de muestras tenemos una extracción manual o una extracción mecánica, ¿no? La extracción manual puede darse a través de palas, picos, barrenos ligeros, y va a ser útil para los suelos superficiales y poco compactos, ¿no? Esto, por ejemplo, puede usarse, digamos, en tramos de carretera, que es solo compactada, ¿no? Es decir, trocha, porque no es necesario ser tan, digamos, tan conservadores con las características geotécnicas del suelo, ¿no? Pero si por otro lado estamos tratando de caracterizar un suelo que va a ser utilizado para una edificación importante como un hospital o un colegio, sí deberíamos tener en cuenta más características del suelo para estar seguros de que no va a haber ningún problema geotécnico, ¿no? Dentro de la toma de muestras mecánica están las perforaciones con equipos de barrena continua o rotación, que seguramente ya conocen, que lo que va a hacer es, mediante giros helicoidales, nos va a sacar suelo alterado, ¿no? Suelo que ya va a estar disgregado, es decir, no va a estar en su conformación natural, ¿no? Como está in situ. Estas perforaciones, estas perforaciones muchas veces no solo van a ser utilizadas en la parte de caracterizar el suelo, ¿no? Sino muchas veces se utilizan en la parte constructiva propiamente dicha, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una imagen donde se está utilizando para llegar hasta el substrato rocoso y, por ejemplo, hacer unos pilotes, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, de un edificio, ¿no? En ese caso, por ejemplo, digamos que el estrato de suelo no es muy espeso o tal vez tiene características geotécnicas débiles, ¿no? Y ahí lo que se está haciendo, después de ese estudio de mecánica de suelos que se ha hecho previamente, se ha tomado la decisión de llegar hasta el substrato rocoso, ¿no? Ya en la parte constructiva. Hablando un poco más sobre muestras alteradas e inalteradas, las alteradas, pues su estructura y su humedad natural van a cambiar, ¿no? Esto de hecho se va a dar, ¿no? Y solo nos va a servir, digamos, para hacer la caracterización de manera rápida e identificar parámetros como, pues, granulometría o límites de Atterberg, ¿no? La plasticidad, eso ya en laboratorio, ¿no? Por otro lado, las muestras inalteradas sí van a conservar la estructura y la humedad y podemos utilizar tecnología como los tubos Shelby, que son pared delgada y van a tomar el suelo de la manera más inalterada que se pueda, ¿no? Si se puede decir. También están las cucharetas y también la técnica de extraer por bloques, ¿no? Que se utiliza más
suelos cohesivos que tienen alta cantidad de limos o arcillas, ¿no? Y que se pueden utilizar para ensayos de resistencia, como el triaxial, que te va a sacar la cohesión o el ángulo de fricción interna, o de formabilidad, que es, bueno, para consolidación, ¿no? Para ver si hay asentamientos o otros problemas, ¿no? En el suelo. Acá hay un poco más de las muestras alteradas e inalteradas. Como ya mencioné, ahí podemos ver, por ejemplo, me parece que es un tubo Shelby, o al menos es un tubo para extraer material, digamos, de la manera más inalterada posible, ¿no? A veces no es posible sacarlo totalmente, pero nos va a servir para a una estimación aproximada, ¿no? La calicata, que ya conocen, se hace una excavación de 2.5 a 3.5, y a pesar de que hay normativa técnica, muchas veces el criterio fundamental es que el operador tenga la libertad de poder tomar muestras adecuadas de cada estrato, ¿no? Pero la profundidad sí tiene que respetarse, ¿no? Tiene que ser de 2.5 a 3.5, ¿no? Para el proyecto que están realizando, bueno, ya que es académico y también por el tema del tiempo, se ha decidido que sea 1 metro nada más, ¿no? Acá está un ejemplo de registro de muestras, donde va a estar dado por profundidad. Y lo más importante son parámetros cualitativos, los que vamos a tomar en campo, ¿no? Por ejemplo, color, tal vez un tamaño de partícula estimado, ¿no? Fino o grueso, ¿no? Eso ya cuando llevemos al laboratorio ya podemos, por el análisis de tamices, sacar específicamente los tamaños de partícula, ¿no? Que eso ya se hace posteriormente. Eh, Ahora, centrándonos en el ensayo SPT, esta es una de las pruebas más utilizadas, ¿no? En la exploración geotécnica, tiene muchos años, ya es bastante antigua, y básicamente lo que se hace es penetrar un muestrador cilíndrico a través de golpes, ¿no? Que todo este equipo ya está estandarizado, a pesar que existen muchos modelos y muchas veces varía la energía que se aplica por cada modelo de equipo SPT. Hay correcciones para estandarizar la medición de los golpes, ¿no? Y eso ya lo voy a explicar en algunas diapositivas más adelante. Y ahorita mencionarles solo algunas características más importantes, ¿no? Que el número de golpes que se toma es el número de golpes que son necesarios para hundir la barra 30 centímetros, y esto va a ser tomado como un índice de resistencia del suelo, ¿no? El parámetro se llama NSPT, que es el número de golpes en 30 centímetros, ¿no? Y con ello nosotros vamos a poder establecer correlaciones empíricas con las propiedades del suelo, ¿no? Estas correlaciones empíricas ya han sido desarrolladas por varios autores, y nosotros simplemente tenemos que ver cuáles son las características de nuestro terreno y tratar de aplicar una de esas correlaciones empíricas ya desarrolladas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá hay una imagen explicativa del equipo que se utiliza. Eh, Acá detallando un poco más cada una de las partes. Es básicamente un martillo que golpea un cabezote o un yunque, y eso se va a aplicar a una varilla que está, bueno, insertada una punta en el fondo del pozo, ¿no? Del suelo que se está penetrando en ese momento, ¿no? Utiliza una serie de poleas. Eso es más que todo cuando es manual, pero cuando es mecánico, en teoría sí son unas poleas, ¿no? Pero de todas maneras está más automatizado, tratando de reducir al mínimo la fricción que se ejerce, ¿no? En este procedimiento. Bueno, ese es el trípode. El equipo es un equipo grande, ahorita lo vamos a ver. Y las varillas que se utilizan son, se puede utilizar un tomamuestra de pared delgada, o si no, también hay unos tubos más gruesos, ¿no? Que son llamados tubos bipartidos, que es cuando el suelo más que todo tiene unas características un poco más cohesivas, ¿no? Porque el SPT normalmente se utiliza para arenas gravosas, para arenas más que todo.
Bueno, estos son materiales adicionales. Por ejemplo, la parafina se va a utilizar para cubrir el tubo que estamos extrayendo con la muestra y, o sea, el suelo introducido en el tubo se va a tener que forrar con la parafina y todo ese tubo con el suelo se manda al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio ya, pues, ya tiene sus técnicas especiales para manejar ese tipo de muestra inalterada, ¿no? Eh, Acá está un poco de los procedimientos. Se va a perforar hasta la profundidad deseada, es decir, muchas veces si tienes ya un estudio ya de calicata profunda, ya sabes más o menos los estratos de suelo que tienes en la zona, estimas la profundidad hasta donde vas a llegar, ¿no? Tal vez te interesa llegar hasta los 20 metros o los 30 metros, ¿no? Eso depende del caso, ¿no? Se limpia el fondo del sondeo, se introduce el cucharón partido, que es este tomador de muestra. El martillo va a tener una masa de 63.5 kilogramos y va a caer desde 76 centímetros de altura, ¿no? Eh, y en el caso del registro de los golpes, estos van a ser tomados cada 15 centímetros de penetración, ¿no? El primer tramo va a ser, bueno, desde la superficie hasta los 15 centímetros, y en este tramo va a estar el material que se va a alterar por la perforación misma, ¿no? Es como si, digamos, estuviéramos clavando sobre una tabla de madera y, o sea, la primera capa siempre va a estar conformada por astillas, material tal vez humedecido, ¿no? Que es más alterado, pero si nosotros queremos conocer la propiedad de resistencia intrínseca del suelo, entonces tenemos que descartar esta primera capa y trabajar con capas más profundas, ¿no? Que corresponde al segundo tramo y tercer tramo, ¿no? Cada uno es de 15 centímetros. Y el NSPT, el parámetro, va a ser tomado como la suma de los golpes tanto en el segundo tramo como en el tercer tramo, ¿no? Puede darse también el caso que hay un rechazo, ¿no? Es decir, a pesar de que estamos induciendo bastantes golpes, por ejemplo, bueno, el parámetro que se toma es 50 golpes, si aplicamos 50 golpes y no llegamos a 15 centímetros, entonces tenemos que consignar, anotar esa información ahí y cambiar de lugar de penetración, ¿no? Sería en otro sitio del mismo terreno. Eh, Les voy a mostrar un video para que quede más explicativo porque hablándolo así, a veces no se entiende mucho, ¿no? A ver, voy a presentar una ventana nada más. Ya, a ver, voy a colocar el video porque, o sea, a veces si se les dice para que vean, tal vez no ven el video, ¿no? Así que mejor lo pongo por acá. A ver. En lo posible se debe tratar de realizar el ensayo en suelos arenosos. Hay muy buenas investigaciones y muy confiables en estos suelos. El ensayo SPT se debe realizar con una cuchara partida de Terzaghi, el cual consta de un tomamuestras que nos permite sacar una muestra relativamente inalterada del suelo. Debido a la gran variabilidad en los estratos en los suelos de Latinoamérica y a la delicadeza que se tiene en la cuchara de Terzaghi, es que se llevó a optar por reemplazar la misma por el cono tipo PEG en algunos laboratorios. Sin embargo, este reemplazo de la cuchara partida de Terzaghi por el cono tipo PEG fueron muy debatidas en las investigaciones de Perú por Romero. El ensayo SPT consta de un martillo de 63.5 kilogramos, el cual se debe dejar caer a una altura de 760 milímetros para hincar la cuchara de Terzaghi hasta los 45 centímetros en 3 fases. Se tomarán datos del número de golpes
a los 15 centímetros, a los 30 y a los 45 centímetros de hincada. Se descarta el número de golpes a los primeros 15 centímetros debido al reacomodo de partículas, tal como nos indica la norma ACTM 1586. De acá se conocerá el N de campo, que deberá ser sometida a correcciones. Finalmente, con estos datos se obtiene una gráfica que nos muestra el número de golpes y la profundidad. Con el número de golpes podemos obtener datos para el prediseño de cimentaciones, ya que esta tiene bastantes correlaciones pudiendo encontrar parámetros del suelo como ser la cohesión, ángulo de fricción y demás. A ver, ya está. Igual de todas maneras lo paso por acá. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, por si acaso? ¿O está todo claro por ahora? Todo claro, ¿no? Ya. Igual cualquier cosita pueden escribirlo por el chat. Por ahí lo puedo leer. Ujú. Ya, ya, esta parte ya les mencioné el procedimiento más o menos del ensayo y, o sea, básicamente es lo mismo que dice el video, ¿no? Eso es lo mismo. Ya, tienen que tomar en cuenta que también hay un ensayo que es el CPT, que es un poco más costoso, es más sofisticado, el cual a medida que se introduce en el suelo, está tomando datos automáticamente de la presión lateral de confinamiento, toma muchos datos, ¿no? Y es más efectivo, pero es mucho más costoso y por eso no se utiliza tanto, ¿no? Pero es distinto al SPT, ¿no? El SPT está limitado a una profundidad máxima de 30 metros, eso tenemos que tenerlo claro. En cambio, el CPT sí puede llegar a más profundidad. La precisión, bueno, está sujeto a bastante variabilidad debido a que el mazo puede tener un impacto distinto, ¿no? Esto si es que si se realiza de manera manual, ¿no? Porque también hay SPTs automáticos. La resolución espacial tiene que tomarse solo en incrementos de 30 centímetros y la velocidad de prueba puede variar, ¿no? Debido también a la variación de la fuerza con la que se golpea la varilla, ¿no? Sí, pregúntame, Suma. Disculpa, ¿estás presentando la MPT? Ah, pensé que estaba presentando. Gracias. Ya, a ver. Justamente les estaba hablando de esta parte. Les estaba diciendo que, a ver si ya. Les estaba diciendo que no tienen que confundir el SPT con el ensayo CPT, porque el CPT es otro ensayo que es más preciso, es más sofisticado, más caro y te toma más parámetros, ¿no? Te toma parámetros como el confinamiento lateral también y llega a más profundidad, porque el SPT solo llega a los 30 metros, ¿no? Y bueno, la precisión y la resolución espacial y la velocidad de prueba va a estar en función de la energía que se aplica, ¿no? Y en el SPT puede variar dependiendo de los modelos y dependiendo si es un SPT manual o si es un SPT automático, ¿no? Y por ello tiene que quedar claro esta distinción, ¿no? Solo le estaba mencionando eso. Y bueno, acá las normas que rigen la utilización del DSPT, tanto el ACTM de 1586 como la norma técnica peruana, ¿no? Que se ve acá. Acá está un ejemplo de una tablita donde se toman datos, tomamos datos. Lo más sencillo es anotarnos el tramo y anotar los golpes en cada tramo y vamos a descartar el primer tramo, como les dije, ¿no? Y vamos a sumar la cantidad de golpes por cada tramo de los dos últimos, ¿no? En este caso sumarían unos 40 golpes. Y vemos que no excede los 50 golpes, así que es válido este número, ¿no? Eh,
Ahí ya, bueno, esto es lo que le mencioné, o sea, ¿por qué se tiene que descartar el primer tramo, no? Porque la punta del muestreador va a desplazar y a este material que es suelto, que es la primera capa, ¿no? Y por ello no es representativo, así que lo descartamos. Acá está la gráfica que también mencionaron en el video. Debe quedar claro que el SPT no se limita a 45 centímetros, ¿no? Sino que tomamos datos cada 45 centímetros y descartamos los 15 centímetros, los primeros 15 centímetros que son el primer tramo, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, tomamos el punto, ¿no? Y esto se hace para cada metro o para cada metro y medio de profundidad que estemos tomando los tramos, ¿no? Por ejemplo, tomamos metro y medio de profundidad en ese primer punto. Por ejemplo, en ese tramo tendríamos que tomar los 45 centímetros últimos y descartamos los 15 centímetros por encima, ¿no? Y contamos los golpes en esos 30 últimos centímetros y ya tendríamos la cantidad de golpes a ese metro y medio de profundidad, ¿no? Es así que se trabaja el gráfico de golpes por profundidad, ¿no? Acá vemos que a medida que la profundidad se hace mayor, el número de golpes aumenta, ¿no? Y es algo lógico también por la presión de confinamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como les dije, los equipos de SPT tienen bastante variación porque hay muchos modelos y cada modelo aplica una fuerza distinta, ¿no? Incluso hay SPTs que son manuales y otros que son automáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estandarizamos el número de golpes tomados con esos equipos? Porque, o sea, los datos tomados por alguien en determinada zona con un determinado equipo deberían poder correlacionarse con otra persona utilizando otro equipo distinto, pero ambos son SPTs, ¿no? O sea, tendrían que estar estandarizados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es pues analizar todo, estandarizar todo en base a una eficiencia del 60%. Es decir, a pesar de que tu SPT tenga una eficiencia de transmisión de energía del golpe de 70%, tú lo vas a llevar al 60%, ¿no? Porque en otra parte del mundo o en otra región hay tal vez un equipo SPT, pero que no tiene la misma eficiencia que tu equipo, ¿no? Que tal vez solo llega al 45% de transferencia de energía de golpe o 50%, y por ello todo tiene que ser calibrado a un 60%, ¿no? Y esto es el fundamento de las correcciones. Acá, por ejemplo, tienes una eficiencia del 60%, ¿no? El número de golpes multiplicado por la eficiencia va a ser igual a otro equipo que, digamos, tiene una eficiencia un poco menor, pero su número de golpes ya va a ser mayor, ¿no? Ya vas a necesitar muchos más golpes para poder penetrar ese suelo, ¿no? Y es por esto que esta equivalencia se va a mantener, ¿no? Ya que es una relación indirectamente proporcional, ¿no? A más eficiencia, menos golpes, ¿no? Y a más golpes, pues tu equipo es menos eficiente, ¿no? Una vez que tienes claro esto, puedes despejar el número de golpes para una eficiencia de 60%, ¿no? Como les menciono, se ha tomado como referencia esta eficiencia de 60%, ¿no? Este es el estándar. Podría haberse tomado otra eficiencia, pero esto está estipulado en las normas, ¿no? Una vez que tienes esto, puedes aumentarle otro tipo de correcciones, ¿no? Por ejemplo, la corrección de la longitud del varillaje. Si tu equipo tiene una varilla más larga o una más corta, si tu muestreador tal vez es más ancho o es más delgado, todo eso se corrige, ¿no? Acá les voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué es, por ejemplo, CB? CB es la corrección del diámetro de tu borehole, ¿no? Como dice acá, o corrección del barreno, ¿no? ¿Qué pasa? El estándar es un diámetro de 65 a 115 milímetros, ¿no? Y lo vamos a tomar como 1
por eso la calibración no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa si es un poquito más ancho, ¿no? Entonces tienes que aumentarle el número de golpes, o sea, tu número de golpes que tienes tiene que ser incrementado en un factor de 1.15, ¿no? Estos son ya parámetros establecidos por la norma, ¿no? Ya lo han calibrado y ya han visto que esta correlación es adecuada, ¿no? También para la corrección de longitud de varillaje, ¿no? El típico es de una longitud mayor a 10 metros, ¿no? Ese es un equipo estándar que es más caro, pero si tú quieres trabajar con un equipo más modesto, que es más de varilla más corta, tienes que aplicarle estas correcciones de acá, ¿no? Lo mismo de la corrección por revestimiento, ¿no? A veces pasa que el revestimiento o tu perforación está entubada y ese entubado lo que va a hacer va a alterar el confinamiento de tu suelo, ¿no? Si está alterando, es decir, está haciendo que el material sea más fácil de penetrar, ¿no? En ese caso tienes que aplicarle también una corrección al número de golpes, ¿no? Y eso está estipulado con estos parámetros. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Te sale, digamos, 20 golpes, pero tú sabes que tienes que corregirlo. Bueno, es un martillo automático de un modelo estándar, entonces el CB no se toma en cuenta, ¿no? Sería 1. Pero tu longitud es bastante corta, ¿no? Entonces sí tienes que aplicarle una corrección. Y tendrías tu valor de golpe corregido a una eficiencia de 60%, ¿no? En este caso era 20, pero calibrando te saldría unos 28 golpes, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un ejemplo práctico. Digamos que tienes un martillo tipo donut con una energía medida del 50%, ¿no? Esto viene en las especificaciones de tu equipo. ¿Cuál es digamos, la eficiencia de energía que transmite tu martillo, ¿no? 50%, es decir, es menor que el 60%. Entonces, el número de golpes tiene que incrementarse, ¿no? Si le aplicas las correcciones según los diámetros y según los parámetros que estoy brindando acá y que están en internet también, calibras, ¿no? Calibras tu número de golpes y te sale aproximadamente, si multiplicas 25 por esto, te sale 25 punto tanto, ¿no? Pero vemos que si lo redondeas te sale igual el número, ¿no? Así que en este caso, las correcciones se compensan, ¿no? Eso puede pasar, se pueden compensar. Tienes un martillo idóneo, no, un martillo idóneo no. Tienes un diámetro idóneo, pero tu longitud tal vez es un poco corta. Entonces más o menos se equipara y al final te queda saliendo la misma cantidad de golpes, ¿no? Ahora, con tu N60 ya corregido, tu valor de SPT corregido, puedes hallar propiedades intrínsecas del suelo, ¿no? Por ejemplo, densidad relativa, ángulo de fricción interna, módulo de elasticidad que te sirve para los asentamientos, muchos valores, ¿no? Y estas correlaciones van a ser empíricas. Como les menciono, los suelos son materiales muy heterogéneos y los autores han tenido que trabajar con muchos datos históricos de múltiples ensayos y han, a través de regresiones, es decir, a través de encontrar una relación, una ecuación lineal que correlacione los parámetros, han podido establecer fórmulas para estimar todos estos valores, ¿no? A partir del N60. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo correlacionamos el ángulo de fricción y el N60, ¿no? La norma técnica peruana no te da una fórmula específica, pero sí te dice que tienes que hacer correlaciones empíricas reconocidas, ¿no? Una de ellas, la más famosa, la que se utiliza casi por defecto, es la Peck-Hanson-Thorburn, y se utiliza más que todo para arenas de densidad media, ¿no? En este caso, es una estimación rápida donde simplemente tienes que multiplicar y sumar estos valores, ¿no? También hay otras ecuaciones, que son ecuaciones, como les mencioné, lineales, que son regionales, ¿no? Por ejemplo, esta data es de Japón y o se han analizado suelos japoneses, ¿no?
o tal vez en una zona específica de Japón, pero esta es la correlación que han encontrado al procesar toda esa data empírica, ¿no? Y incluso se pueden hacer mucha más investigación respecto a eso, tal vez pueden hallar otras ecuaciones para zonas específicas y bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá es la parte de SPT y exploración en subsuelo. No sé si tienen alguna duda respecto a SPT. ¿Todo bien hasta ahorita? Ya. Entonces vamos a hablar un poquito más de DPL, que es el instrumento sí que tenemos en mecánica de suelos. El SPT, como les digo, es un poco más caro y no tenemos el equipo, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar un poco más del ensayo de penetrómetro dinámico ligero, que es el DPL, que es un equipo, como dice su nombre, un poco más simple, más fácil también de manejar. Y va a estar normado por la norma técnica peruana 339.159 y me parece que es la normativa de edificaciones, ¿no? En su estatuto 50, me parece. Bueno, en el ítem 50, ¿no? Eh, Respecto al DPL, es de nuevo un método in situ que mide la resistencia relativa del suelo a la penetración. Va a utilizar un cono. Hay dos tipos de conos que va a utilizar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y se va a utilizar de nuevo un martillo, ¿no? Pero en este caso el martillo va a ser más pequeño, es de acá, solo va a tener 10 kilogramos y la caída va a ser a 50 centímetros, ¿no? En el caso del SPT era 63.5 kilogramos, me parece, sí. Y la caída es a 76 centímetros, ¿no? Y en este caso lo que vamos a ver ya no va a ser esos 45 centímetros de avance descartando los 15 centímetros, ¿no? Sino vamos a ver el número de golpes a los 10 centímetros de avance, ¿no? En este caso no vamos a descartar la parte superficial, pero sí nos vamos a asegurar que, primero que todo, esté completamente introducido el cono o la punta, ¿no? Una vez que está introducido, recién vamos a contar los 10 centímetros de avance, ¿no? Esa es la medida que sí debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para este ensayo. El DPL, bueno, es prácticamente igual el principio físico, ¿no? Se basa en la energía cinética del martillo, que es transmitida al yunque y que va a hacer que la varilla se hunda, ¿no? Idealmente, toda la energía tendría que transmitirse al cono o a la punta, ¿no? Pero esto a veces no es posible, ¿no? Y por ello tienen que realizarse algunas estimaciones, ¿no? Podemos obtener el ángulo de fricción del suelo también a través de correlaciones y algunos parámetros más, ¿no? Que vamos a ver. Esto más que todo se utiliza para suelos granulares, arenas bien gradadas, arenas mal gradadas y arenas limosas, ¿no? El SPT es más versátil porque puedes utilizarlo para un terreno un poquito, digamos, si tiene cierta proporción de arcillas, por ahí puedes utilizarlo todavía, ¿no? Pero de todas maneras el DPL te va a ofrecer buenos parámetros que te van a servir para el prediseño. En este caso, según la normativa, debe correlacionarse obligatoriamente con un SPT en el mismo terreno, ¿no? Si tú, por ejemplo, eh, o sea, estás con un contratista y le mencionas que, bueno, te realice un ensayo SPT, podrías utilizar unos pocos ensayos para tu terreno, si tu terreno es amplio, y posteriormente ya si quieres definir algunas zonas, a partir de esos datos que ya tienes de SPT, puedes obtener el resto de puntos a través de DPL, ¿no? Esto es tal vez una ventaja que te ofrece el DPL, ¿no? Ya no depender del equipo SPT, que es bastante caro y es bastante difícil de maniobrar, ¿no?
También la norma te prohíbe ejecutarlo en el fondo de una calicata por la pérdida de confinamiento, ¿no? Así como a profundidades mayores de 3 metros. Esto está en la norma, pero bueno, en su proyecto, digamos que por fines académicos y también porque el material que está por encima es más que todo gravoso y encima está compactado, en ese caso sí tienen que realizarlo a 1 metro de profundidad, ¿no? Más o menos en la parte del fondo, ¿no? Acá está algunas correlaciones, algunas características que se están comparando del SPT y el DPL y otros ensayos. Acá vemos, ¿no?, el tipo de suelo. El SPT es para todos, incluyendo arena con arcilla, arena gravosa, pero no, no que tenga un contenido importante de grava, ¿no?, porque eso va a perjudicar al ensayo. Y acá solo los que hemos comentado, ¿no? Arena bien graduada, mal graduada y arena limosa. En este caso, los parámetros que se obtienen es el número de golpes y para el DPL es lo mismo, ¿no? Número de golpes. Hay dos modelos, como les mencioné. Lo que va a cambiar es simplemente la sección transversal del cono, ¿no? Una de las puntas es más gruesa. Esto es más que todo para, puedes estimar para gravas, ¿no? O sea, la norma te dice que no se debe utilizar para gravas, ¿no? Pero puedes hacer una pequeña estimación de prediseño si es que no te, si es que no te, si es que no te da un rechazo, ¿no? Porque por ahí puedes encontrar una roca y tu DPL no penetra, ¿no? Pero podrías estimar algunos valores para suelos gravosos. Pero como les digo, se recomienda para arenas. En todo caso, el DPL 10, como le llaman, el DPL 10 se utiliza para suelos que son más gruesos, ¿no? Arenas más gruesas, o tal vez si tienen contenido de arcilla, ¿no? La instalación que se hace, bueno, se pone vertical idealmente, pero no tiene que excederse porque a veces se inclina un poco, ¿no? No tiene que excederse a los 2 grados de inclinación, ¿no? La velocidad de ejecución va a ser de 15 a 30 golpes por minuto. Esto a veces varía del operador, pero tiene que estar más o menos en este rango, ¿no? No puede ser más lento ni más rápido. El criterio de rechazo, en el caso del SPT, era a los 50 golpes. En este caso también va a ser a 50 golpes, pero en este caso estamos viendo 10 centímetros, ¿no? Porque la energía igual de todas maneras es mayor y en este caso estamos viendo solo 10 centímetros. En el SPT eran 30 centímetros. El procedimiento es, de nuevo, o sea, dejar bajar el yunque, perdón, el martillo que va a golpear el yunque y el yunque va a introducir la varilla con la punta en el suelo, ¿no? Eso es análogo completamente al SPT. Y a veces pasa que la varilla se destornilla un poco, se sale, entonces cada metro tenemos que girar en sentido horario para asegurar bien el acoplamiento, ¿no?, que sucede. Esto cuando hacemos el ensayo en campo ya más o menos se van a dar cuenta, ¿no?, que esto es un problema bastante frecuente. Acá hay, por ejemplo, un modelo de llenar, esto es de la norma técnica peruana, para llenar los datos. Se tiene que registrar cómo termina el ensayo en ese punto, ¿no? Si por ahí te sale un rechazo, tienes que moverte a otro punto. Acá está para sacar tu gráfico de profundidad y el número de golpes, que es análogo al gráfico que les enseñé de SPT. Y acá está la tabla para llenar tus número de golpes por cada 10 centímetros, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un caso donde tenemos el número de golpes para el tramo que va desde los 30 hasta los 40 centímetros, ¿no? Que es, por ejemplo, acá 12, acá sería de los 40 a los 50 centímetros sería 14, y acá 16, ¿no?, que es la parte ya más profunda. En este caso, si queremos correlacionarlo nosotros con el SPT, porque como les dije, el SPT es muy caro y vale la pena hacer esa correlación, tenemos que sumar, ¿no?, los tramos, ¿no? Acá estamos analizando 10 centímetros, entonces tenemos que sumar los golpes para cada uno de esos tramos, ¿no?, para llegar a los 30 centímetros. En este caso vamos a utilizar fórmulas
que nos van a correlacionar estos dos parámetros. Número de golpes de DPL por un lado y número de golpes de SPT por otro lado, ¿no? Acá está la fórmula que correlaciona. Vamos a obtener el número de golpes en SPT equivalente a partir del número de golpes DPL, tomando todos estos parámetros, ¿no? Que es el peso del mazo del DPL, la altura a la que se suelta, el tramo que estamos tomando, que es 10 centímetros, incluso el área del DPL, ¿no? Que esta área, o sea, simplemente es calcular el diámetro por pi, o sea, sería radio al cuadrado por pi y te saldría esta área, ¿no? Como les dije, el diámetro estipulado del DPL-10, que es el estándar, es más o menos 35 milímetros, ¿no? Si tú sacas su área a través del área de un cilindro, un cono, te va a salir 10 centímetros cuadrados, ¿no? Para el CPT es lo mismo. Tomas sus valores de masa, altura, el tramo que estamos analizando, que es 30 centímetros, y también el área, ¿no? Y con ello ya vas a poder establecer tu correlación. ¿Cuál va a ser la pregunta? O sea, que va a sintetizar esta ecuación. Es, si el equipo de PL con su martillo más pequeño y su punta delgada dio tantos golpes para penetrar 10 centímetros, bueno, ¿cuántos golpes habría dado el equipo SPT con su martillo más pesado y su cuchara más ancha, ¿no? Para penetrar 30 centímetros del mismo suelo. Esa es la pregunta que tú haces y con ello, y con esta fórmula vas a poder calcular esos números de golpes para el ensayo SPT, ¿no? Equivalente. Bueno, acá hay una, ya con los datos que hemos tomado, que les dije de 12, 14, 16, nos ha salido, por ejemplo, que el número de golpes de SPT, que es más, digamos, más fuerte, más, proporciona más energía, bajó de 16 a 8.82, ¿no? Esta es la correlación. En este caso, tenemos que hacer la corrección también, o sea, ya obtuvimos nuestro número de golpes SPT equivalente, pero esto no está corregido según, al N60, ¿no? Que les expliqué, que tenemos que hacer esa estandarización al 60% de eficiencia. Entonces, según los parámetros que ya vienen en nuestro equipo, por ejemplo, la eficiencia del martillo, estandarizamos, ¿no? Les aplicamos las correcciones y nos va a salir nuestro N60. En este caso, por ejemplo, tenemos estos valores, por ejemplo, CB1, o sea, sería un diámetro estándar, una longitud de varilla que es, tal vez es bastante pues larga y tienes que reducirlo, así que lo multiplicas por 0.75 y la cuchara sí es estándar, ¿no? Por eso se mantiene como 1. Si tú le aplicas esas correcciones, nuestro N60, que antes era 8.82, va a cambiar hasta 10.98, ¿no? En SPT. Hay una última corrección que se tiene que hacer, la corrección por presión de confinamiento o sobrecarga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás analizando, digamos, un suelo que es pura arena, quieres obtener las características de ese suelo que sabes que es pura arena, ¿qué va a pasar? Tus valores de NSPT van a variar según la profundidad, ¿no? A pesar de que todo ese suelo es arena, es el mismo suelo, tu NSPT, a medida que estás penetrando cada vez más, te va a salir un mayor valor, ¿no? O sea, va a ser más difícil penetrar y esto se da por la presión de confinamiento, ¿no? Otra cosa sería si tú estás analizando, por ejemplo, varios estratos de suelos distintos, ¿no? Si estás analizando suelos distintos, entonces sí tendría sentido que tu número de golpes varíe para cada estrato, ¿no? Pero si estás analizando un solo suelo, tendría que, esa penetración tendría que ser homogénea, ¿no? Y eso es lo que pasa, y por ello tenemos que hacer esta corrección por confinamiento. Esto se va a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Acá está, ¿no?
Este NSPT va a depender de esta presión de confinamiento efectiva, que es teta sub V, y que a mayor profundidad el suelo va a parecer más resistente, ¿no? Entonces tenemos que normalizar nuestro NSPT a una presión independiente de la profundidad, ¿no? Y este es el caso que les puse, ¿no? Imagínense una arena idéntica a 5 metros y a 10 metros de profundidad, ¿no? Tendría que salirte, en realidad, lo que tú quieres obtener en realidad es la propiedad de esa arena, ¿no? Esa arena como unidad geotécnica. Pero si te sale distinto, o sea, es que no has calibrado o no has corregido por la sobrecarga, ¿no? O NSPT. Hay de nuevo varias correlaciones por diversos autores, que son relaciones empíricas. Ellos han, a través de procesar muchos datos, han encontrado estas ecuaciones, pero la que ha probado ser más general, más aplicativa para varios casos, es esta de acá, ¿no? La de 1986 de Liao y Whitman, que es la que más que todo se usa, ¿no? Para nuestro caso, se analiza de los 30 a los 60 centímetros, ¿no? Se toma una profundidad promedio y con el peso específico ya tendrías más o menos tu, ¿cómo se llama? Tu presión de confinamiento, ¿no? Que está determinada por la profundidad. Multiplicas esos dos parámetros y tienes una presión de confinamiento de 9 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Entonces tomamos la presión atmosférica, simplemente, que va a ser 100 kilopascales, reemplazamos en la fórmula y vamos a tener que nuestra corrección, nuestro factor de corrección va a ser 3.3, ¿no? A ese 10.98 que ya teníamos corregido a una eficiencia del 60%, simplemente lo corregimos con este factor de 3.3, ¿no? Entonces tendríamos sí varía bastante en este caso, ¿no? Sería una corrección de 36.23 golpes, ¿no? Es mucho más, pero esto pasa, esto muchas veces pasa. Por eso tienes que caracterizar bien tu suelo, ¿no? Este es un caso general, pero a veces puede darse que tú tengas, digamos, más suelos cohesivos, ¿no? Acá, por ejemplo, hace una distinción, una fórmula distinta para arena fina o para arena gruesa, ¿no? Si tú conoces bien la característica de tu suelo, puede ser más específico a la hora de tomar o utilizar otra fórmula, ¿no? Pero en este caso, estamos utilizando la fórmula general que es de Liao y Whitman, ¿no? Que es esta acá. Igual todos estos parámetros te van a servir para el prediseño nada más, ¿no? Si tú quieres ser más exacto, tienes que correlacionarlo con un ensayo triaxial o un ensayo de corte directo que es más preciso, ¿no? Acá de nuevo hay otra correlación, que en este caso es para el ángulo de fricción interna. Tomamos de nuevo nuestro número de golpes que ya está corregido y aplicamos la fórmula, por ejemplo, de Montenegro y González, ¿no? Que me parece que es un autor, son autores latinoamericanos, así que podría valer la pena utilizarlo para un suelo de Latinoamérica, ¿no? Esta es una de las fórmulas que se utiliza para el ángulo de fricción, pero yo ya les mostré la fórmula más general para hallar el ángulo de fricción, ¿no? Que es, me parece que era la de Peck, ¿no? La de Peck y Hanson es la fórmula más general, digamos, para hallar el ángulo de fricción en base al número de golpes, ¿no? Pero acá tenemos otra fórmula, ¿no? Y si ya tenemos el ángulo de fricción y si, digamos, trabajamos con arenas que son limpias, donde su cohesión es cero, a partir de la fórmula, esta fórmula de Terzaghi, podemos reemplazar y hallar la resistencia al corte directo, ¿no? Que esto sería más preciso si hacemos el ensayo como tal, ¿no? Pero a partir de este dato podemos estimarlo con fórmulas que ya han sido probadas, ¿no? Otro parámetro importante es la densidad relativa. De nuevo va a utilizar tu número SPT corregido y va a utilizar parámetros, ¿no? Dependiendo si tienes arena fina, arena gruesa o arena de tamaño medio, ¿no? En este caso estamos tomando un parámetro de 1
para nuestros 36 golpes que ya tenemos calibrado. Y si reemplazamos en la fórmula, nos sale que tenemos una densidad relativa de 77.7%, ¿no? Este 77.7%, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar la compacidad, ¿no? Nos está diciendo que nuestras arenas son densas, ¿no? Porque más o menos se encuentra en este rango, ¿no? de densidad relativa. Es un suelo denso. También podemos hallar, perdón, otros parámetros como el módulo de elasticidad, que también han sido hallados por varios autores, pero siempre hay unos autores que son más generales y bueno, a través de la discusión académica han prevalecido, ¿no? Por ejemplo, Beguen es de los más utilizados y más recomendados, ¿no? Es el más recomendado. Así que podemos utilizar esta fórmula para poder estimar el parámetro, el módulo de elasticidad, ¿no? Que va a servir para los asentamientos. Eso, bueno, me parece que se puede utilizar para el tema de consolidación, que lo vamos a ver en próximas semanas, ¿no? Y de nuevo reemplazamos nuestro valor de número de golpes de SPT y podríamos obtener el módulo de elasticidad, ¿no? Para acabar, acá hay una pequeña tabla que te va a sintetizar la idoneidad de utilizar un ensayo u otro, ¿no? Para el caso, como les mencioné, si estamos trabajando con una trocha o tal vez con una carretera, un tramo corto, podríamos utilizar el DPL, que es más inexacto, ¿no? A partir de este DPL, tú puedes obtener parámetros, parámetros estimados de tu ángulo de fricción y de tu compactación, ¿no? Para poder hacer tu prediseño simplemente. Y para el caso, digamos, de edificios, sí tendrías que trabajar, por ejemplo, con un SPT, ¿no? Porque sí necesitas caracterizar bien in situ cuáles son las características de ese suelo. Para puentes también tiene que ser alta, porque también tienes que tomar en cuenta que es una infraestructura sensible, lo van a utilizar muchas personas, así que tienes que ser lo más cuidadoso posible, ¿no? Y así para cada uno de estos, ¿no? Pero este caso es para suelos granulares, ¿no? Otro caso ya sería para suelos que son cohesivos, ¿no? Y eso ya se los dejo a ustedes para que más o menos averigüen, ¿no? Las conclusiones: no se puede diseñar solo con DPL, requiere que correlaciones según la norma técnica peruana, requiere que correlaciones con datos de SPT en tu terreno. Y otra conclusión es que el DPL te va a servir para medir compactación, ¿no? De nuevo, se establece el valor de referencia con el N60, bueno, acá se han equivocado. Y bueno, el DPL también se utiliza para arenas con correlación al SPT y suelos finos. Ahí sí tienes que usar tu ensayo de veleta, que es otro ensayo distinto, ¿no? Pero bueno, por ahora en el laboratorio de mecánica de suelos tenemos el DPL, ¿no? Eso sería todo. Y no sé si haya quedado claro algo o tal vez quisieran que les repita tal vez alguna parte. Si tienen alguna duda, me lo dicen. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, Julio? Todo bien, ¿no? ¿Algo que te pareció más complicado tal vez? Igual, si ustedes desean, yo les puedo pasar la diapositiva también. Sí, por favor. ¿Quién es delegado de ustedes? ¿O Julio. son distintas secciones Bueno, también, ¿no? somos varios grupos, creo, ahora en este momento. Ya, ya. Bueno, Julio, me estabas diciendo, tal vez, creo que tenías una duda, tal vez. Ah, ya, ya. Ya. Sí, ahí me voy a comunicar con Tomaya porque creo que él se está hablando con ustedes y ahí les paso pues el PPT.
Acá está igual, de todas maneras, les iba a enseñar también la norma técnica peruana, que es para el DPL. No te dice mucho en realidad, ¿no? Como les digo, no te establece fórmulas directas para correlacionar con tu SPT, pero sí te dice que tienes que utilizar fórmulas que estén empíricamente comprobadas, ¿no? O sea, tenga larga data utilizándose, ¿no? Pero sí te define las dimensiones adecuadas para tu DPL5 y tu DPL10 también me parece. ¿Sí? Y como les digo, o sea, el DPL10 es el que más se usa, ¿no? Es más ancho. Y acá están las especificaciones que también les he mostrado. Y nada más, ¿no? O sea, de ahí son solo generalidades las que dice la norma técnica, ¿no? Que también están en el PPT. Y bueno, nada más. Acá está el formato de informe y el formato de medición de cuando haces tu ensayo, ¿no? Entonces me comunico con Tomaya y ahí les paso pues la PPT. Ajá. Ya muchachos, si no hay nada